Hola, buenos días. En esta mesa de redonda abordaremos la situación en el mercado mexicano con respecto a los automóviles. Constantemente hemos tenido cambios en esta industria, el mercado ha ido evolucionando y con esto las empresas se han tenido que adaptar a los distintos cambios que han presentado las nuevas tendencias y el comportamiento de los consumidores. Para esta sección nos acompañan distintos especialistas. Tengo aquí a mi lado, tengo primero a Diego García, él es ingeniero en diseño automotriz, estudiante del Tecnológico de Monterrey. También aquí a mi lado tengo al joven Antonio Pamplona, él es especialista en finanzas, estudia en el Tecnológico de Monterrey la carrera de Administración Financiera. Y por último tengo aquí a mi compañero Edgar Domínguez, de igual manera él es ingeniero en diseño automotriz. Primero que nada me gustaría que Edgar nos platicaras un poco de las condiciones del mercado mexicano. ¿Qué tan importante es la industria automotriz en México a nivel mundial y cómo ha ido evolucionando esto? Claro que sí. Bueno, pues primero te voy a decir que la industria como tal en México inicia en 1925 con el establecimiento de Ford Motor Company. Cabe mencionar que esta fue la primera empresa y en ese tiempo, obviamente, como la industria no estaba tan desarrollada como en estos momentos, no se contaban con muchos modelos y muchos servicios para abastecer. Después de esta empresa se establece en 1937 General Motors, que fue la segunda industria en establecerse en México como tal. Y todo esto fue creciendo hasta que en 1994 por fin se firma el Tratado de Libre Comercio, que sabemos que es un tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que esto favoreció mucho a la industria porque se han aumentado las exportaciones, las importaciones de país a país. En un inicio, hasta hace algunas décadas, solamente podíamos encontrar en México 5 firmas, que son General Motors, Ford, Chrysler, Nissan y Volkswagen. Actualmente ya podemos encontrar más variedad. Les podría decir que incluso ya, no sé, podemos elegir hasta dentro de 300 modelos entre todo México, que son, tal vez no son marcas mexicanas, pero son marcas que han venido a establecerse a México y son muy importantes porque sí han satisfecho las necesidades de los consumidores aquí en México. También es muy importante porque hay 11 marcas o 11 plantas aquí en México de autos ligeros y 9 plantas que se dedican al ensamblado y a la distribución de vehículos pesados. Esta industria representa el 3.6% del Producto Interno Bruto en México y hasta el año 2014 se produjeron 3.2 millones de autos al año. Esto, para hacer una comparación con otros países, les voy a mencionar que, por ejemplo, tenemos en primer lugar a China, que se producen cerca de 18 millones de autos al año. Es una cifra muy alta en comparación a México, pero México no queda tan abajo. México está en séptimo lugar, después de Estados Unidos, Brasil, tenemos a India, entre otros. Y también les puedo decir que el hecho de que se empiecen a producir más autos en México ha contribuido a que se exporten menos autos desde Estados Unidos a México, y esto puede sonar muy contraproducente, pero no, en realidad es bueno para la economía porque se están empezando a consumir más productos mexicanos y se deja a un lado esa parte de exportar desde Estados Unidos. Ya lo que es necesario para impulsar la economía es que se pongan negocios locales en México y no tanto irnos a traer productos importados de Estados Unidos. Eso es un poco de, digamos, las condiciones actuales de la industria en México, porque puede seguir creciendo, sí, es muy importante actualmente para la economía, aunque no es gran parte. Todo este sector es muy importante para la economía. Ese es un poco de las condiciones en este momento. Ok, gracias. Diego, me gustaría que nos platicaras más o menos cuál es el segmento que están atacando las empresas que llegan a invertir al mercado mexicano.
y al mismo tiempo que nos platicaras esa relación que tienen tanto los consumidores con el productor. ¿Qué es lo que están buscando ellos? ¿Cuáles son las tendencias que se están desarrollando? ¿Y qué segmentos son los claves, los buscados por estas compañías? Bueno, para empezar quisiera comentarles que 3 marcas son las que han tenido el mayor crecimiento porcentual de ventas en México con respecto al primer trimestre del 2015 contra 2016. Estas han sido Hyundai, Jaguar y Subaru, con el 50% aproximadamente. Aunque esto solo es en porcentajes, ya que en números tenemos que las 3 clásicas siguen siendo las más vendidas: Nissan, Volkswagen y General Motors. Teniendo de estas 3, así se ve que el mercado que más se ataca es el de los subcompactos o los compactos, que aquí es donde entra la gama media de autos, Jetta, Sentra, todos esos coches familiares, no grandes pero tampoco pequeños. Aunque cabe mencionar que los 5 primeros lugares de autos más vendidos es el Aveo con 28.513 unidades, el Vento con 23.268, Versa con 23.229, el Tsuru, que sigue dentro del mercado después de 25 años de servicio, con 20.514, y el Spark con 19.344. Esto se da a notar que el mercado que atacan las empresas es el de la gama media baja, donde hay coches de tamaño pequeño a mediano, y también las familias mexicanas prefieren estos coches, aunque el Aveo sea el auto más pequeño de estos 5 mencionados con cajuela, porque el Spark no tiene cajuela. También es de los más inseguros, ya que solo en su versión LTZ, que es a partir de los 198,000 pesos, cuenta con bolsas de aire y frenos ABS, cosa que es muy diferente en sus rivales del Vento y el Versa, que desde sus primeras versiones, que empiezan en los 176,000 y los 198,000 pesos respectivamente, cuentan con frenos ABS y bolsas de aire, y en el caso del Versa también traen control de estabilidad. Cabe mencionar que también el Tsuru, que no se queda muy atrás en las ventas, es el auto más inseguro del país. No tiene frenos ABS, no tiene control de estabilidad, no tiene bolsas de aire. De hecho, es el único coche que se sigue vendiendo en México que tiene una clasificación de 0 estrellas, tanto para adulto como para menores de edad, por el Latin NCAP. Ok, gracias. Toño, Diego nos maneja que hoy en día los llamados carros comerciales, como los mencionaba Aveo, Tsuru, los Jetta, son los preferidos por el mercado. Pero tú nos has arrojado una investigación muy interesante que por medio de los créditos las personas han podido alcanzar autos de gama alta. Y esta ha sido una estrategia que han implementado estas empresas. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tu investigación? Bueno, primero que nada quiero revelarte unos datos macroeconómicos que van a resultar muy interesantes y relevantes tanto como para ti como para la audiencia. De acuerdo a Eduardo González, el coordinador del Grupo Banamex, los créditos se han aumentado en un de 12 a 9% en los últimos 5 años. La economía de México se sitúa en el número 14, sin embargo, no es tan malo que la economía de México esté en el número 14, es un puesto bastante respetable. Sin embargo, el ingreso del PIB por cápita estamos en el lugar 81. ¿Qué quiere decir esto? Que en México hay una gran diferencia entre las personas que son estúpidamente ricas y la gente que no tiene casi nada. Pero lo más preocupante es que México también se posiciona en el 4º lugar de compra de artículos de lujo, como ya bien mencionaste, automóviles. Entonces, las empresas, en una tirada para que los mexicanos adquieran automóviles de lujo, han empezado a reducir los intereses de sus créditos y han empezado también a alargar los plazos. En junio de 2015 en México se comercializaron 106,000 automóviles. Esta cifra resultó 27.1% superior al año pasado. Esto quiere decir que se rompió el récord de la Asociación Mexicana Distribuidora de Automotores. Todo esto es muy preocupante porque se podría llegar a generar una burbuja inflacionaria. De acuerdo con un estudio de la Fundef, el mexicano promedio en su tarjeta de crédito tiene 1.6 de su ingreso. Esto quiere decir que viven con 1.6 de deuda mensual, lo cual es muy preocupante. Pero bueno, esos son unos cuantos datos del mercado actualmente.
Bueno, esto que acabamos de escuchar no es nada nuevo. Esto ha pasado en distintos países y a través de la historia. Incluso varios países, inclusive Estados Unidos, ha tenido diversas crisis financieras debido a la mala administración de créditos. Y tampoco es nada nuevo para el mercado mexicano, ya que también lo hemos vivido. Gente que no puede pagar estas deudas, como le mencionabas, 1.6 de sus ingresos. Esta gente que vive endeudada trae unas consecuencias macroeconómicas en todo el país. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto sobre tu opinión de que si esta estrategia continúa, cuáles podrían ser los posibles efectos que sufriría el mercado mexicano? Claro que sí, cuando dices que nos remontemos a la historia para ver los efectos de los créditos en un ámbito macroeconómico, no es una historia tan pasada como lo que le ocurrió a Estados Unidos en el 2008, donde tuvo la crisis hipotecaria más grande de la historia. ¿A qué se debió esto? La crisis hipotecaria se debió a que los fabricantes de casas y los constructores daban las casas a un interés bajísimo y por un plazo larguísimo, como 20 años. Entonces muchas personas se cambiaban de casa antes de pagarla y pasaban su deuda a alguien más. Cuando los bancos no pudieron soportar tanta elasticidad en los créditos, tanta duración, se declararon en quiebra. Y eso hizo que el gobierno de Estados Unidos tuviera que intervenir con una millonada para salvar la economía del país. Esto es algo similar a lo que está pasando en México, por ejemplo. Una buena economía siempre va a tener como un reflejo de síntomas que los créditos se hacen con interés más bajo y más largos, pero esto refleja una poca liquidez y poco poder adquisitivo en ese momento de las personas. Ok, gracias. Creo que ustedes dos manejan segmentos bastante diferentes. Por un lado tenemos personas que buscan autos de gama alta. Por el otro lado, Diego, tú nos dices que los consumidores buscan precios bajos, que más allá de buscar tal vez la seguridad, tal vez el confort, tal vez la tecnología, ellos ponderan más los precios bajos. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué existe este consumidor y por qué esto ha imperado en el mercado, lejos de lo que nos dice Toño, que otro segmento busca la gama alta? ¿Por qué se prefieren estos precios bajos y costos para los consumidores? Bueno, para empezar, los únicos autos que están dentro del top 10 de más vendidos en México, que son considerados de gama media alta, sería el Jetta y el Sentra, que ocupan el 7º y el 8º lugar. No es nada halagante, según lo que ha comentado Toño, a los créditos a largo plazo, pero tiene que ver, porque si bien dice que la gente no tiene liquidez, no importa si el coche costara 150,000 pesos o 250,000, no tienen la cantidad suficiente para pagarlo el contado. Entonces, al empezar a crear estos créditos de bajo tasa de interés y a largo plazo, empiezan a consumir autos de un tanto así del conocimiento común. Por ejemplo, el Aveo, el Vento, el Versa, que son coches que, si no son los más bonitos que existen en el mercado, son los coches que tienen mayor publicidad, mayor uso, y también, según estadísticas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, mayor confiabilidad. Son los que hay que hacerles menos servicios. Entonces también esto tiene que ver con por qué la gente prefiere esto. Claro que sacrificas que te dure más tu coche como en calidad de motor por seguridad, ya que no cuentan con bolsas de aire, con ABS y cosas así, pero esto solo es en el caso del Aveo, ya que el Vento y el Versa son coches totalmente seguros desde su versión más básica, que ya no son tan baratas, digamos de los 176,000 pesos y los 198,000. Son precios ya pues un tanto decentes, aunque no son de la gama alta como un BMW, que el más barato cuesta 420,000 pesos. No llegan a ese rango de precio, pero ya son coches de el conocimiento comercial, que son confiables y de bajo costo. Gracias. Toño, ya nos has comentado que este tipo de estrategias pueden ser contraproducentes para la economía mexicana, pero también me gustaría saber, con respecto a tus conocimientos en el tema, ¿cuál podría ser una posible solución para esto que estamos enfrentando hoy en día en nuestra industria? Pues bueno, de hecho el gobierno mexicano ya tiene una solución y la ha tenido desde hace mucho tiempo, que son los CETES.
Primero te voy a explicar cómo funcionan. Los CETES son certificados de la tesorería que emite el gobierno para devolver un cierto interés a un plazo forzoso. Normalmente, cuando el interés que te dan los bancos por tener guardado tu dinero es mayor al de los CETES, incentiva a la gente a guardar su dinero en el banco, por lo que buscan créditos para que ese dinero que tengan en su cuenta les siga produciendo. Pero cuando el interés que genera el CETE es mayor al que te da el banco, la gente mete su dinero a plazos forzosos por 6 meses o un año. Entonces esto hace que se ralentice o que se active la economía de acuerdo al interés que genera el CETE. Y esto es una muy buena manera de evitar, por ejemplo, que los mexicanos consuman estos créditos tan largos que, por ejemplo, a lo mejor ya vendiste el coche y lo sigues pagando, o otra serie de probabilidades. Ok, mencionabas el tema del gobierno. Pensaríamos que esto podría ser una parte, esta estrategia podría ser una versión de 2 partes, en donde tenemos a los productores de autos y también tenemos a la industria bancaria. Pero, ¿consideras que el gobierno debería interferir como tercero para regular esta situación? Pues mira, otra vez, volviendo a hablar de lo que habíamos comentado de la crisis en Estados Unidos, el gobierno intervino hasta que era muy grave. Entonces siento que sí debería haber un tipo de comisión o un tipo de comisión que regule que no se pueda aumentar más el plazo de 10 años o de 15 años, porque hay gente, por ejemplo, en las crisis hipotecarias que tenían su casa 30 años y obviamente se olvidan de pagarlo o en algún momento no tienen con qué pagarlo, y esto hace que los bancos adquieran esa deuda hasta que ya no pueden adquirirla más y truene la burbuja, y ahí es donde tiene que interferir el gobierno. Claro, necesito, ¿no? Y Edgar, me gustaría regresar un poco contigo. Nos hablabas de que, bueno, vemos que las investigaciones muy interesantes de nuestros compañeros nos han arrojado datos que pues han sido también como para bien, para que México sea un país importante para la producción de autos. Pero me gustaría saber tu opinión al respecto de por qué los empresarios mexicanos no han buscado desarrollarse y ser competitivos, inclusive en nuestro país, que es un gran mercado. Tenemos el caso de la empresa Mastretta, una empresa de autos mexicana. Ellos optaron por abandonar el país e irse a competir con modelos de autos europeos porque, bueno, consideraron que era mejor opción invertir en ese tipo de países que dentro del mercado mexicano, siendo tan atractivo para la inversión automovilística. Claro, mira, a mí me resulta muy interesante escuchar los datos que arrojan mis compañeros porque me permite hacer un análisis, ¿no? Comparando a Estados Unidos con México. Nos damos cuenta que las necesidades de cada país son diferentes. Nosotros pensaríamos que los autos más vendidos aquí en México podrían ser los más exportados también a Estados Unidos, pero no es así. En realidad, si yo les pregunto a ustedes qué auto creen que es el más exportado a Estados Unidos, probablemente me dirían que un Versa, un Aveo, pero no es así. Se trata del Ford Fusion. Este auto, aunque no se encuentra en los más vendidos en México, se adapta muy bien a las necesidades que tienen en Estados Unidos, o más bien lo que buscan en un auto en Estados Unidos. Ahora bien, lo que me preguntabas sobre la industria en un futuro. Yo siento que este ciclo que se está dando de crecimiento en México es de mucha importancia, pero lo que se necesita para crecer aún más es gente preparada, porque toda esta problemática lleva a otra, que es la educación en México. Lo que necesitan las plantas en México son gente preparada, ingenieros, técnicos preparados de primer nivel. Y esto obviamente, esta problemática tiene mucho que ver el gobierno para impulsar programas de educación o otros cursos de capacitación, todo esto de robótica, automatización, todos esos aspectos. Y bueno, yo siento que si de verdad se quiere un crecimiento en México respecto a esta industria, lo que se tiene que hacer es empezar a preparar a gente, empezar a ver cuáles son las problemáticas y las soluciones, y para tener un mayor crecimiento económico a mediano y largo plazo. Y claro, obviamente sin dejar de un lado las tendencias, porque
cada año van cambiando tendencias tecnológicas y obviamente nos tenemos que ajustar a todas ellas. Gracias. Bueno, nos damos cuenta que sí, en efecto, México es muy importante para la industria automovilística a nivel mundial y que por consecuencia tenemos estas empresas que buscan ser competitivas con autos comerciales y como respuesta tenemos estas otras marcas de alta gama que han buscado hacer uso de estos créditos para poder seguir compitiendo. Vemos que esto no siempre va a ser una consecuencia benéfica para la sociedad, más sin embargo México sigue ocupando un puesto bastante respetable en esta industria. Me gustaría darles las gracias a los tres por sus datos tan interesantes, tan bien argumentados, y pues muchas gracias a la audiencia, al público que nos dieron este espacio. Gracias.